Muy bien, buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Como siempre es un gran placer para mí, es un gran privilegio el poder estar con ustedes y más que todo, ¿verdad? El poder servirles, el poder traer la palabra para con todos ustedes. Espero que este tiempo sea de mucha bendición. Hoy vamos a hablar sobre un tema serio, un tema, digamos, un poco difícil, pero que espero que sea de provecho para nosotros. Así como estábamos hablando con los niños acerca del veneno, una de las enfermedades más terribles que hay en el mundo en la actualidad es el cáncer. El cáncer es una enfermedad tan terrible que no solamente afecta al ser humano, como ustedes ya saben, sino que afecta a animales, afecta a plantas, afecta a otros seres vivos incluso. Y la manera en la que el cáncer inicia y se desarrolla es desde las células mismas del paciente, de la persona, a lo interno, a lo profundo. Toma tiempo, pero poco a poco estas células cancerígenas se van multiplicando, se van desarrollando, van creciendo y comienzan a afectar órganos dentro de nuestros cuerpos, empiezan a afectar el sistema inmune y para el momento en el que los síntomas ya están bien desarrollados, es posiblemente muy tarde para la persona enferma. Pero si el cáncer es detectado a tiempo, hay algunos tratamientos, hay algunas terapias, hay algunos mecanismos, ¿verdad?, que podemos tener para combatirlo. Pero la clave, y quiero que me pongan atención con esto, es la urgencia. Entre más rápido usted trata el cáncer, una vez que se da cuenta, más posibilidades hay de poder tener vida. Ahora, pasa algo con el cáncer. Aun cuando ha sido tratado, aun cuando el cáncer se ha detenido, los doctores no dicen que el paciente está 100% sano o dicen ya está curado y ya estuvo, sino que ellos tienen un término que dicen que el paciente está en remisión. Lo que quiere decir es que el cáncer se ha detenido, sí, pero sigue en observación periódica. Cada cierto tiempo lo están chequeando porque hay ocasiones en las que el cáncer se vuelve a activar y vuelve a crecer. Ahora, ¿por qué les estoy hablando, hermanos, acerca del cáncer? Posiblemente ustedes tengan amigos o familiares que han pasado por esta enfermedad, incluso en mi familia lo hemos vivido, y lo que yo no deseo es ofenderles o hacerles recordar un tiempo difícil. Esta ilustración, hermanos, es para que nosotros pensemos sobre algo serio que estamos viviendo cada uno de nosotros hoy mismo, porque todos en este lugar tenemos una especie de cáncer espiritual, si queremos decirlo de alguna manera, que se llama pecado, que nos afecta a nosotros desde lo interno, desde lo más profundo de nuestros corazones. Y es una condición que nos ha acompañado a nosotros desde que nacimos. Es decir, que tenemos años con esto adentro de nosotros. Y así como el cáncer, el pecado es una enfermedad mortal. Es por eso que la urgencia es la clave. Entre más rápido nosotros detectemos y tratemos esta enfermedad, más esperanza de vida tenemos. Pero si dejamos que pase el tiempo sin actuar, si dejamos que el cáncer, que este pecado se desarrolle, posiblemente llegue un punto en el que sea demasiado tarde. En el sermón de esta mañana vamos a estar viendo 3 etapas del cáncer del pecado que nos van a invitar a nosotros a buscar el perdón de Dios cuanto antes para que nuestra relación con Él sea restaurada. Hoy vamos a estar en el Salmo 32 y vamos a estar viendo el testimonio de alguien que pecó horriblemente, que pecó gravemente delante de Dios, pero que Dios mismo diría acerca de esta persona que él era un hombre conforme a su corazón. Porque, hermanos, este es mi deseo. Mi deseo es que tanto ustedes como yo, sin importar lo que nosotros hayamos hecho, podamos estar alineados con Dios. Que nuestro corazón sea uno con el corazón del Señor y que podamos hacer su voluntad. Así que, hermanos, quiero que hoy todos los que me están escuchando pongan atención. Damas, caballeros, hombres, jóvenes, hermanos en la cabina, no prestemos atención a lo que está fuera de la ventana, no prestemos atención a nuestro teléfono, no prestemos atención siquiera a la persona que está a la par de nosotros.
porque la información que vamos a estar viendo en el Salmo 32 es de vital importancia para todos nosotros. ¿Se ha fijado cuando hay veces que dicen, el mensaje de hoy estuvo bueno, lástima que no vino Julanito de tal, porque le iba a caer? Hermanos, el sermón de hoy nos va a caer a todos, porque todos aquí tenemos este cáncer espiritual. Oremos. Amado Padre Celestial y Dios Todopoderoso, te agradecemos por tu amor, te agradecemos, Padre Santo, por el tiempo que nos das de poder alabarte, de poder cantar, Señor, de poder leer tu palabra, de poder escuchar testimonios, tener compañerismo. Pero más importante aún, te damos gracias por el tiempo que nos das para poder meditar en tu palabra. Te rogamos, Padre Santo, que pongamos atención, que nos ayudes, Señor, a concentrarnos, que nos ayudes a escuchar, y no solamente a escuchar, sino a aplicar lo que vamos a aprender en este día. Gracias te damos, Señor, porque no solamente nos da, Señor, la oportunidad de venir aquí, sino de aprender. Nosotros somos sinceramente bendecidos, Señor, por las bendiciones que tú nos das todos los días. Que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, vámonos entonces al Salmo 32 y vamos a ver la primera etapa del cáncer del pecado, para ver la importancia que tiene buscar el perdón, buscar una solución lo más pronto posible y que nuestra relación con el Señor sea restaurada. Se titula el Salmo 32, Bienaventuranza del perdonado. Yo tengo la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Y luego dice Salmo de David, Masquil. E iniciamos el Salmo con una nota interesante, al menos yo creo que interesante. Vemos en el título al autor, David, y vemos también la palabra masquil. ¿Qué es eso de masquil? La palabra masquil viene de la raíz hebrea que es sacal, como sacal, y masquil, como casi sacar y meter, ¿verdad? Que significa entender, instruir o dar sabiduría. En términos sencillos, entonces, un salmo masquil es un cántico, es una canción que instruye al entendimiento. Es decir, no solamente es por cantar, no solamente es por alabar, sino que es para el entendimiento propio. Es un poema inspirado que no solo alaba, sino que enseña. Entonces, hermanos, espero que este salmo pueda servirnos de enseñanza, que pueda servirnos de sabiduría para nuestra vida. Ahora sí, vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vemos aquí entonces la primera etapa en cuanto al cáncer del pecado, que es el alivio curativo del perdón. Esta sección es corta, del verso 1 y el verso 2. Iniciamos el salmo entonces con la frase, bienaventurado es aquel, como diciendo, qué bendecido es aquel que recibió perdón por su pecado. En cierta forma, si usted se fija, el salmista empieza por el final, empieza por las buenas noticias, empieza hablando sobre el pecado sobre el cáncer del pecado, pero en cierta manera empieza por el final, empieza con las bendiciones de aquel que ya recibe perdón. Y es que, como vamos a ver en este salmo, está lleno de las experiencias de David. David está contando lo que le pasó a él y él fue perdonado por el Señor. Entonces es como que David no puede esperar para decirle a los que leen el salmo, hermanos, si usted es perdonado por el Señor, es bendecido. Por eso da ese inicio que nosotros encontramos ahí. Y es que es importante que recordemos el tema de este día, que es que nosotros debemos confesar nuestros pecados delante del Señor hoy. Esa es la urgencia, esa es la noticia que nosotros tenemos en este día. Pero continúa el versículo 1. Dice, bienaventurado es aquel cuyo pecado es cubierto. Y eso es lo que el Señor hace. Cuando nosotros vamos a Él con un corazón arrepentido, cuando sinceramente nosotros queremos pedir perdón, Él cubre ese pecado, es como que lo arropa, por decirlo de alguna forma, con la obra de Cristo. Y ahora Él ya no ve nuestra vida, sino que Él mira la obra de Cristo. Bendecido es aquel que es perdonado, porque Dios no mira ese pecado. Y vemos en el versículo 2 una repetición otra vez con esta frase, cuán bienaventurado es aquel
es el hombre a quien el Señor, pero luego hay otro complemento. Dice, no culpa de iniquidad. Entonces está diciendo, por decirlo de una manera, qué bendecido es aquel a quien Dios, que es el juez, declara inocente de maldad. Entonces, nosotros no somos únicamente perdonados, sino que somos también declarados no culpables, como en un juicio. Dice que somos inocentes de ese pecado. Por eso está diciendo ahí, qué bendecidos son ustedes. Y luego hay una tercera bendición, y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cuál es una de las primeras cosas que hacemos nosotros cuando hemos pecado? Cuando hemos pecado, ya sea contra Dios o contra una persona. ¿Ha escuchado usted la frase, tira la piedra pero esconde la mano? Ese refrán lo que quiere decir es que nosotros como seres humanos hacemos cosas malas, pecamos delante del Señor, es decir, tiramos la piedra, pero nosotros no queremos dar la cara por esas acciones. No queremos enfrentar las consecuencias por esas acciones. No queremos decir que nosotros hicimos esas acciones. Ese es esconder la mano. Entonces, cuando nosotros hemos fallado, cuando nosotros hemos cometido alguna equivocación, algún error delante del Señor, muchas veces nosotros somos deshonestos y evitamos hacernos responsables por lo que hemos hecho. Pero este versículo está diciendo, qué bendecido es aquel que no hay engaño en su espíritu, que no hay mentira en su corazón. Es decir, que ellos han confesado lo que han hecho. ¿Se fijó con los niños? Les pregunté quiénes han hecho cosas malas por sus padres o para sus padres. Varios levantaron sus manos. Y cuando les pregunté quiénes de ustedes le han dicho a sus papás lo que han hecho, solo una niña levantó la mano. Está en nuestra naturaleza, hermanos. No les estoy diciendo cosas que no son ciertas. Nosotros mentimos cuando pecamos. Pero el verso nos está recordando que cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, cuando confesamos verdaderamente nuestro pecado, todo rastro de engaño, todo rastro de mentira es borrado de nuestra vida. Y eso es una gran bendición. Ahora, yo creo que es necesario hacer una pausa aquí para entender un poco del contexto de este capítulo que estamos leyendo, de este salmo que estamos leyendo. Vamos a ver cuál fue la experiencia de David para que él se tomara el tiempo de escribir este salmo. Por cuestiones de tiempo no vamos a ver este pasaje a profundidad, sino que vamos a estar viendo algunas ideas principales de lo que pasó a él. Pero si usted es de los que toma nota, escriba esto. El contexto de David, o de la situación de David, la encontramos en el segundo capítulo de Samuel, capítulo 11, y segundo de Samuel, capítulo 12. Vamos a ver en el capítulo 11 qué fue lo que pasó y va a aparecer en pantalla. Encontramos ahí que David miró a la esposa de Urías, Betsabé, bañándose a la distancia y la codició. Vamos siguiendo los pecados, vamos siguiendo lo que pasó con David. David mandó a traer a Betsabé y tuvo relaciones con ella sabiendo que Betsabé era casada. Urías, el esposo de Betsabé, era un miembro del ejército de David, es decir, estaba bajo las órdenes de David. 4. Betsabé quedó embarazada de David. David intentó engañar a Urías para que creyera que ese hijo era de él, cuando realmente era de David. Al no funcionar su plan, David decidió enviar a Urías al frente de la batalla con la intención de que muriera. Intencionalmente lo mandó al frente de la batalla. Miramos que Urías murió en batalla. David finalmente se casó con Betsabé y ella dio a luz a su hijo. Al final del capítulo 11, en el verso 26, miramos las palabras, pero lo que David había hecho fue malo delante de los ojos del Señor. Es decir, una cantidad de pecados horrible que había cometido. Capítulo 12. Dios envió entonces al profeta Natán para confrontar los pecados de David. Natán usó una parábola en la que mencionaba a un hombre rico pero despiadado, un hombre rico pero malo, lleno de pecado. David, totalmente ciego, dijo: ¡qué barbaridad con ese hombre! Ese hombre, dijo David, merece morir y merece recibir 4 veces el pago de esa deuda, o pagar, mejor dicho, 4 veces esa deuda. Natán le dice: ese hombre eres tú. La parábola se trata acerca de ti, para explicarle que él, es decir, David, era culpable por todos estos pecados terribles y que el castigo iba a ser violencia
sobre su casa. David, sorprendido, confrontado, ¿verdad?, se arrepiente de su pecado y es entonces cuando él escribe el Salmo 51. Escriba también ahí una notita, leer el Salmo 51 más adelante. Natán le dice a David que Dios le ha perdonado y que no iba a morir como castigo. Acabamos de resumir, hermanos, 2 capítulos en 40 segundos, creo yo. Vamos entonces a leer únicamente 4 versículos del Salmo 51 para ver más o menos de qué se trataba este asunto de David. El título de este salmo es Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y creo que en su Biblia usted va a encontrar una nota que dice que esto sucedió cuando Natán confrontó a David y David pidió perdón por su pecado delante de Urías y de Betsabé. Dice el versículo 1, está en pantalla por si no lo tiene. Ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. No lo vamos a leer todo, pero esa es la idea. Cuando David es confrontado por los pecados horribles que había hecho, a mentir, matar y todo lo demás, él se arrepiente y escribe el Salmo 51. Entonces miramos que David, el rey David, hermanos, había pecado horriblemente delante del Señor, pero él confesó ese pecado a él. Entonces miramos en ese salmo, en el 51, el corazón como desbordaba de arrepentimiento, de la culpa que él tenía. Cuando usted lo lea más adelante en su casa va a poderlo ver con un poco más de detalle. El Salmo 32, que es el pasaje de hoy, vamos a regresar a él, es una continuación de esa historia. Aquí miramos nosotros el testimonio de alguien que, estando lleno de pecado, confesó toda esa maldad y alcanzó perdón de Dios y ahora quiere que otros experimenten ese gozo. Entonces el 51 se enfoca más en el arrepentimiento y en el perdón de pecado. El 32 habla un poco más de la experiencia. Él quiere contar lo que le pasó con mucho gozo para que nosotros aprendamos. Entonces, volviendo al capítulo 32 de Salmos, vamos a ver la segunda etapa en cuanto al cáncer que es el pecado en nuestras vidas, que son los síntomas de un corazón arrepentido. Esta sección va a ir del versículo 3 al versículo 5. Le invito a que lea en su Biblia. Verso 3. Mientras caí en mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Verso 4, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Y te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Es aquí donde nosotros entramos a esta sección que la verdad es bien triste, pero también es bien descriptiva acerca de lo que el pecado hace en el ser humano. Vemos que como un cáncer, el pecado va corroyendo, va afectando desde adentro a la persona. Y vemos, ojo con esto, cómo debería sentirse el cristiano que tiene pecado sin confesar. Vamos a ver aquí cómo un cristiano verdadero se siente cuando no ha confesado sus pecados al Señor. Verso 3. Mientras callé, ojo con eso, mientras callé, mi cuerpo se consumió. Dice Reina Valera, se envejecieron mis huesos. David sentía que se estaba muriendo por dentro. Dice que su cuerpo se consumió, que sus huesos se hacían viejos, se hacían débiles dentro de él. Con mi gemir durante todo el día. Habla de los gritos, de los llantos que él de repente tenía. ¿Recuerda cómo le dije al inicio cómo el pecado afectaba desde lo más íntimo, desde lo más profundo? Aquí miramos nosotros bien claro el sentir de David. Miramos que entre más tiempo pasaba sin confesar sus pecados a Dios, más miserable, más triste, más deprimido se sentía él. Posiblemente se sentía debilitado hasta el punto físico, en el que físicamente él se sentía enfermo
porque él sabía la cantidad de pecados que no había confesado al Señor. Su conciencia, hermanos, lo estaba atacando día y noche. Y este sentir, digamos, suplicio, este sufrimiento, venía de parte del Señor. Y ya vamos a hablar sobre eso más adelante. En el contexto que vimos de Samuel hace poco, quizás no nos mostró mucho detalle porque fuimos bien rápido, pero cuando usted lea el Salmo 51 y el Salmo 32, léalos en ese orden, 51 y 32, nos vamos a poder formar una buena idea de lo que David estaba pasando, de la agonía que David tenía para decir esas frases, con mi gemir durante todo el día. Vemos que el sufrimiento de David era tanto interno como externo. Él dice, mi cuerpo se debilitaba, mi cuerpo se consumía, mis huesos estaban envejeciéndose, pero luego dice, mi gemir durante todo el día. Y esas frases, todo el día o día y noche, nos hablan del continuo castigo, del continuo suplicio que David estaba pasando. Posiblemente él no podía dormir bien. ¿Le ha pasado a usted cuando solo ha podido dormir 2, 3 horas en una noche? ¿Cómo se siente el día siguiente? Anda bien dulcito, ¿verdad? Imagínense no poder dormir día y noche en un periodo que duró más o menos un año. David estaba en agonía. Ahora, en el versículo 4 se nos introduce a alguien especial con esa frase, tu mano pesaba sobre mí. ¿De quién era esa mano? ¿Qué mano estamos hablando? Hermanos, es a Dios a quien nos estamos refiriendo en ese versículo. Y es aquí donde yo quiero hacer otra pausa y hacerle algunas preguntas que no quiero que me responda en voz alta, sino que quiero que usted medite en su interior. ¿Cómo se siente usted cuando ha pecado y no ha confesado ese pecado al Señor? Posiblemente usted me diga que se siente mal, pero ¿realmente se ha sentido mal? ¿Podría decir usted que no ha podido dormir por la culpa que usted siente? ¿Porque la culpa lo está matando? ¿Se siente usted realmente deprimido porque le ha fallado a Dios, al Dios Santo? No quiero que estas preguntas suenen, hermanos, como que los estoy juzgando nada más, porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, y todos me incluye a mí, y yo me pongo primero en esa lista. Pero lo que yo quiero lograr con estas preguntas es que usted ahorita mismo, si no lo ha hecho últimamente, piense en los pecados no confesados que tiene delante del Señor y que reflexione sobre cómo usted se siente. ¿Acaso usted está deprimido porque el podrido pecado está delante del Dios Santo, del Dios Todopoderoso? ¿O acaso usted se va a dormir, se levanta y se va a dormir como si nada pasa y sigue con su día como si nada pasa? Porque su conciencia ya está cauterizada. Su respuesta a estas preguntas me puede revelar a mí bastante acerca de su verdadera relación con Dios. Porque vemos aquí que Dios quería convencer a David de su pecado y le seguía de día y de noche. Y tal vez nosotros pensemos, wow, qué tiempo más malo el que estaba pasando David, qué mal momento el que él estaba viviendo. Pero ¿sabía usted que hay algo mucho peor que Dios nos confronte con nuestro pecado? Hay algo mucho peor a que nosotros nos sintamos miserables por el pecado que hemos cometido. ¿Sabe qué es peor que eso? Que Dios nos deje vivir en nuestro pecado. Eso es mucho peor, eso es mucho más serio. Que Dios, por decirlo de alguna manera, se rinda con nosotros, que se canse de nosotros, que se canse de seguirnos todos los días, que se canse de intentar convencernos de nuestro pecado y que diga, sigue adelante con tu pecado. Eso es mucho más duro, eso es mucho peor que el pecado, que la situación que nosotros encontramos que David estaba viviendo. Cuando nosotros perdemos toda sensibilidad ante el pecado. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 28 en adelante, para hablar un poquito acerca de este tema. Vemos en el inicio de la carta a los Romanos, verso 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada. Fijémonos en esa palabra. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Verso 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fijémonos el verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, eran personas que conocían el juicio de Dios, que los que practican esas cosas que acabamos de leer son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vemos entonces aquí que la falta de conocimiento realmente no puede ser una excusa para nuestro pecado. Miramos aquí un grupo de personas que conocían el juicio del Señor, sabían que lo que ellos estaban haciendo era malo, pero dice al inicio, en el 28, como leemos ahí, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ellos no consideraron seguir a Dios. Y dice que Dios los entregó a esta mente reprobada para que hicieran cosas que no convienen. Y podemos pensar, wow, Dios hizo que pecaran. No, el pecado ya estaba en ellos. La necedad ya estaba en ellos. Entonces miramos que es peor cuando el Señor entrega a alguien a su pecado. Entonces, hermanos, tengamos cuidado nosotros de no sentir asco ante el pecado. Tengamos cuidado nosotros a acostumbrarnos a pecar. Que nosotros no seamos como esos que ya habían entendido sobre Dios, habían escuchado del Señor, sabían sus juicios, pero que aún así, dice Romanos, que ellos pecaban y se complacían con los que pecaban. Es una advertencia fuerte, hermanos. ¿Se ha fijado cuando usted pasa de repente por algún río que está sucio, por el crematorio y siente aquel olor punzante y horrible de la basura, de la pudrición, pero luego pasan 5 o 10 minutos y ya no olemos nada? Hermanos, que el pecado en nuestra vida no llegue a ser de esa manera. Yo espero que el pecado en nuestra vida nos apeste a diario, que nos hieda, que nos estorbe. Hermanos, que nosotros no seamos entregados como estos a hacer obras de maldad, que nos descarriemos totalmente, sino que nosotros seamos sensibles al pecado que cometemos. Pero vemos que David estaba viviendo una época terrible, difícil. Aún en su riqueza, en su poder humano, vemos que él sentía que se secaba por dentro. Volvamos al verso 4, Salmo 32. Verso 4, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Él sentía que su vida se le iba, él sentía que se secaba por dentro, que no había salido de este, digamos, desierto ardiente, de este horno en el que él estaba. Era una situación complicada en la que él estaba. ¿Alguna vez usted ha sentido un calor abrasador de 30, 32, 35 grados centígrados? Aquí en Honduras es fácil, ¿verdad? Mañana va a estar así posiblemente. Ahora, ¿qué remedio me puede dar usted para un calor extremo? Imaginémonos que estamos en un calor horrible, seco, ¿verdad? O húmedo, ¿verdad? A 34, 35 grados y estamos desesperados. Y vengo yo y saco una Coca-Cola, ¿verdad? En una botella de vidrio, porque sabe mejor, sudadita, bien fría, y damos ese primer trago. Uf, qué rico, ¿verdad? Como dice el comercial, ¡ah! ¡Qué alivio! Pero no sé si a usted le ha pasado que hay un tipo de sed que ningún refresco puede quitar. ¿Le ha pasado a usted que tiene una sed horrible y alguien le dice, ¿querés fresco? Y es como, no quiero. ¿Querés Gatorade? No, no quiero. ¿Querés limonada? No, no quiero. Yo quiero agua. ¿Ha escuchado usted eso antes? ¿O ha dicho la frase, yo tengo sed de agua?
Yo le he dicho un montón de veces, yo que soy fanático de las bebidas, que no lo recomiendo, muchas veces nosotros tenemos una sed que solo el agua puede satisfacer, que solo el agua puede quitar. David llegó a un punto en el que ningún trono, ningún ejército que él tenía, ninguna riqueza, ninguna mujer, ningún placer en esta vida podía quitar esa enfermedad que él estaba sintiendo. Lo que él necesitaba era esa agua, lo que él necesitaba era ese perdón de parte de Dios. Pero ese perdón venía por la confesión de los pecados. Verso 5. Te manifesté mi pecado, dice David, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. David no lo soportó más. Llegó un punto en el que él ya no podía soportar la gracia del Señor o la autoridad del Señor, y al verse acorralado ante esta situación, ante la pudrición de su pecado, lo confiesa y él no se guardó absolutamente nada. Fijemos ahí, te manifesté mi pecado, pero luego completa diciendo, y no encubrí mi iniquidad. Es decir, él destapó todo lo que había hecho. Porque ¿de qué sirve que nosotros confesemos 5 pecados si hemos cometido 7, si hemos cometido 6? ¿De qué sirve si solo hemos cometido 2 pecados, solo confesemos 1? No sirve de nada, hermanos. Y miramos que David no encubrió su iniquidad. Cuando el hombre cubre su pecado, lo encubre. Pero cuando Dios cubre el pecado, lo perdona. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros queremos encubrir un pecado como seres humanos, lo único que hacemos es taparlo. ¿Está el micrófono aquí todavía? Aquí está. Pero cuando el Señor perdona un pecado, se deshace de eso. Mira la diferencia. Eso era lo que David necesitaba. Hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos. Vemos que él tomó la decisión también consciente de orar al Señor. Continúa el verso 5. Dije, confesaré mis transgresiones. Él se dio cuenta que necesitaba confesar sus pecados. Y él se presentó tal y como era. Él destapó sus pecados delante del Señor. Hermanos, y no es que el Señor no los conocía. Nada de esto era secreto para él. Pero lo que el Señor espera de nosotros es esta actitud. Que digamos, no puedo más, tengo que confesar mi pecado delante de Él. Lo más hermoso de este verso es el tiempo de espera que nosotros miramos de parte del Señor. Ya que tan pronto como David confiesa sus pecados, miramos que dice al final del verso 5, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Inmediatamente, hermanos. Cuando un corazón sincero, cuando un corazón humillado se presenta delante de Dios pidiendo perdón, arrepentido, ¿verdad? Por lo que ha hecho, hermanos, Dios nos perdona. No hay un periodo, ¿verdad? Que el Señor diga, bueno, ya recibí tu solicitud, te voy a llamar dentro de unos 3 días hábiles, ¿verdad? Para ver si te perdoné el pecado o no. Hermanos, si el perdón, si la confesión es sincera, el Señor nos perdona a nosotros automáticamente. Entonces miramos aquí que Dios perdona inmediatamente. Dios perdona, hermanos, amorosamente. Dios perdona compasivamente. ¿Usted cree que Dios no se compadeció de David? Y Dios perdona también completamente a aquel o aquella que presenta ante Él sus pecados de una forma sincera. ¿Se fija ahora por qué es bendecido aquel que ha sido perdonado? ¿Por qué es bendecido aquel, como dice el verso 1 y verso 2, que no es culpado de iniquidad? ¿Se fija por qué es bendecido aquel que no es encontrado engaño en su espíritu? Porque el Señor absuelve ese pecado, lo elimina de su vida, lo saca de su corazón. Esa era la primera etapa, el alivio del perdón. Y acabamos de ver la segunda, los síntomas de un corazón no arrepentido. Veamos entonces, hermanos, la tercera etapa en cuanto al cáncer que es el pecado. Recuerde que la idea de este sermón es que nosotros podamos buscar el perdón de Dios cuanto antes para que nuestra relación con Él sea restaurada.
La tercera etapa es la receta de vida para el perdonado. Y esta sección nos va a llevar del verso 6 al verso 11. En esta última sección, hermanos, vamos a ver una serie de consejos, una serie de recomendaciones, advertencias, aclaraciones también para todo aquel que está en pecado. ¿Tiene usted pecado en su vida? ¿Usted es un pecador? ¿Sí? Bueno, esta sección tiene consejos, recomendaciones, advertencias y aclaraciones para todos nosotros. Vamos a ver aquí a David compartiendo de su experiencia. Vamos a ver aquí a David compartiendo como un doctor, ¿verdad?, la receta para aquel que es perdonado. David sabe exactamente lo que ha pasado. Él nos ha contado su experiencia. Y lo que él quiere es que nosotros podamos experimentar ese perdón. Vamos a volver una última vez al Salmo 51. Vamos a ver esta sección. Salmo 51, verso 12 al verso 15. Si no tiene su Biblia, va a estar en pantalla. Vamos a ver aquí cuando David suplicaba a Dios por perdón. Él decía lo siguiente, verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, es decir, regrésame ese gozo, y espíritu noble me sustente. Entonces, dice el verso 13, ¿qué dice? Enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Verso 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Verso 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces en el 32, vamos a volver al pasaje, vemos que Dios sí perdonó el pecado de David, por lo que David está enseñando, por lo que David empieza a cumplir, digamos, su promesa de anunciar las grandezas de Dios. Y vamos a ver en el verso 6 y verso 7 el inicio de esa receta, el inicio de esos consejos. Dice el verso 6, por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Esa palabra por eso nos está uniendo con el versículo 5. ¿Se fija la transición? Vemos la razón por la cual todo santo tiene que orar en busca de perdón. El 5:5 decía, tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, por esa razón, todo santo, todo creyente del Señor tiene que orar a Él mientras pueda ser hallado. Como diciendo, ¿verdad? Ya que Dios perdona el pecado del que le busca y confiesa, entonces ore a Él. Entonces comuníquese con el Señor. ¿Puede el Señor ser hallado aún, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos encontrar aún al Señor? Amén. Claro que sí. Entonces, esta receta o este consejo sigue vigente. Aún lo podemos alcanzar. Pero va a llegar un día, hermanos, en el que ya no vamos a poder encontrar al Señor, ya sea por nuestra muerte o su segunda venida. Entonces, si hay alguien aquí que me está escuchando que no ha entregado su corazón al Señor, que no ha confesado sus pecados, alguien que realmente no es hijo del Señor, va a llegar un día, hermanos o amigos, en el que esta receta va a llegar a su fecha de expiración. Va a llegar un día en el que ya no va a poder ser encontrado el Señor. Porque yo no sé usted, yo sé lo que usted cree, que es lo mismo que yo creo, que una vez que partimos de este mundo, ninguna oración, ningún rezo, ningún sacrificio nos puede llevar nuevamente al cielo. Es imposible. Se murió y se murió. Pero hoy, 14 de septiembre, a las 10:10 de la mañana, el Señor puede ser encontrado. Y gloria a Dios por eso. Porque aún nosotros tenemos esperanza, hermanos. Aún nosotros como hijos suyos, que estamos cargados de pecados, tenemos esperanza y podemos orar al Señor porque Él puede ser encontrado todavía. Y si nosotros hacemos esto con tiempo, si lo hacemos con un corazón humillado, si pedimos perdón de forma sincera, y se fija que estoy haciendo bastante énfasis en eso, continúa el versículo 6, ciertamente
en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Ahora, ¿qué aguas son estas? ¿De qué aguas está hablando el salmista? Él está diciendo, y él no está prometiendo que en la vida no van a haber problemas. Y yo no le voy a prometer tampoco eso, ¿verdad? Yo sé y usted sabe que en esta vida vamos a tener dificultades. Van a haber situaciones difíciles, va a haber luto, van a haber problemas, van a haber cosas que nos van a hacer sufrir, nos van a hacer llorar. Pero aún, hermanos, en medio de esas situaciones, nosotros no vamos a estar agobiados, nosotros no vamos a estar derrotados por esas situaciones. ¿Es normal sentirse triste? Sí. ¿Es normal, verdad, sentirse estresado por lo que sucede? Claro que sí. Pero hermanos, nosotros como hijos del Señor no vamos a estar agobiados o angustiados. Dice el verso que en la inundación de muchas aguas, esas aguas no van a llegar a Él. Nuestra confianza está en el Señor. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a buscar nosotros al Señor en las dificultades si no hemos confesado nuestros pecados? Si nuestra relación con Él no es correcta, si nosotros no estamos en comunicación con Él, leyendo su palabra, orando con Él. Verso 7 nos confirma esta idea. Tú eres, ese es David hablándole al Señor, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Se acuerda usted todo lo que hizo David para esconder su pecado? Si usted vino hace poco y no miró el resumen que miramos en el primer libro de Samuel, vamos a hacerlo rápidamente ahorita. David actuó en secreto, mintió, manipuló, asesinó, con tal de que su pecado no saliera a la luz. El rey David, que conocía del Señor, actuó en secreto, mintió, manipuló y asesinó, con tal de que su pecado no saliera a la luz. Si hablamos del pecado con Betsabé, este periodo, hermanos, duró más de un año en el que David intentó encubrir su pecado. Pero llegó un punto en el que no lo pudo cubrir. Y hermanos, nosotros tampoco. Tal vez yo no sé qué está pasando en su vida. Tal vez los pastores que están aquí no saben qué está pasando en su vida. Porque yo no lo conozco todo, los pastores no lo conocen todo. Pero hay alguien que sí lo ve. Hay alguien a quien no podemos engañar. Hermanos, yo puedo estar aquí parado delante de ustedes y ustedes pueden decir, wow, qué buen cristiano es Luis, o puede estar Benedicto, o puede estar Nepta, o puede estar quien sea aquí y ustedes decir, qué gran siervo del Señor. Pero solo nosotros sabemos el pecado que tenemos por dentro. Por eso es, hermano, que le estoy predicando acerca de esto, porque yo no sé qué está pasando con su vida, pero sí sé que la palabra dice que tenemos que deshacernos de ese pecado, que tenemos que confesar ese pecado. No sé si se fijó, pero en los versículos 3 y 4, David se estaba escondiendo de Dios. Pero en el versículo 7, David se está escondiendo en Dios. ¿Se fijó en eso? Dice, tú eres mi escondedero. Es decir, yo no me voy a esconder del Señor por mi pecado, me voy a acercar al Señor por mi pecado. Y esa es la lección que nosotros tenemos que aprender hoy. Hermanos, ustedes se pueden ir de aquí, yo me puedo ir de aquí y no sé qué va a pasar durante la semana. Su esposo, su esposa, sus hijos, sus tíos, quien sea, tal vez no van a saber qué está pasando con su vida. Pero del Señor no nos podemos esconder. Dios es, hermanos, en quien nosotros debemos refugiarnos. En Él es que nosotros vamos a estar seguros. Porque dice ahí que aunque lleguen las situaciones difíciles, Él nos va a rodear, Él nos va a abrazar, Él, hermanos, nos va a cubrir. El que confiesa constantemente sus pecados está rodeado por el Señor. El Señor no lo abandona, el Señor está con él. Este asunto del perdón, hermanos, es posiblemente una de las disciplinas cristianas
más malentendidas o más mal aplicadas que nosotros tenemos, porque tomamos el pecado a la ligera. Sí, Dios me va a perdonar. Yo sé que si oro, Dios me perdona. Y en la noche, Dios, perdón por mi pecado. Amén. Por encimita. ¿Ha escuchado usted cuando alguien dice que me perdone Dios, pero... y dice, la verdad, la gran cosa? ¿Usted cree que eso realmente esa persona está buscando el perdón de Dios? No, está buscando una excusa para decir algo malo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros malentendemos el perdón de Dios y lo tomamos a la ligera? No basta, hermanos, con decir el pecado que usted ha cometido. El Señor lo sabe. Entonces no es suficiente decir, Dios, perdón porque hice esto. Nuestro corazón tiene que estar en la misma línea. Nuestro corazón, señores, es aquello que tiene que mostrar el arrepentimiento. Las palabras sí son bien importantes, orar al Señor y confesarlo, pero nuestro corazón tiene que estar verdaderamente en Él. Llegamos al verso 8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. El salmista aquí ofrece más consejos a los piadosos, a los hijos del Señor. Y él, si se fija, está actuando aquí como un maestro, ¿verdad? Que busca el bienestar, que busca que le vaya bien a su alumno. Hay algo de duda sobre quién escribió este versículo en específico, este verso. Algunos comentaristas dicen que es David el que amorosamente está aconsejando a otros cristianos y que quiere mostrarle el camino, ¿verdad?, a los que vienen detrás de él. Otros sostienen que estas palabras son de Dios inspirando a David, que es Dios hablándole a David, quien le dice que su mirada va a estar puesta sobre su vida. Hermanos, sea cual sea el caso, ya sea David o sea el Señor el que está hablando aquí, el consejo es increíblemente valioso. Porque nosotros miramos que si es David el que está enseñando el camino por medio de su experiencia, ese camino es el mismo que el Señor quiere que andemos. ¿Se fija? Él quiere que nosotros entremos en ese camino. Es un camino de confesión y arrepentimiento de nuestros pecados. Y Él se refuerza esa idea. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Hermanos, los ojos del Señor están sobre nosotros ahorita mismo. Él nos está viendo. Y continúan, ¿verdad?, los consejos. Continúa esta receta médica y esta vez se va a poner bien gráfica. Miremos el versículo 9. No seas, dice el salmista, como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Hace 3 meses yo les estaba predicando en Éxodo 32. No sé si usted se acuerda, el 32, qué casualidad. Hablábamos sobre cuando el pueblo de Israel estaba al pie del monte, ¿se acuerda de eso? Estaban esperando que Moisés descendiera con la ley, pero se desesperaron, hicieron un becerro de oro y empezaron a adorar dioses falsos. ¿Se acuerda de eso? Encontramos en ese pasaje que Dios está hablando sobre Israel y le dice que es un pueblo de dura cerviz, de nuca dura. Le está diciendo que es un pueblo testarudo. Vemos aquí una imagen similar, estamos hablando sobre animales. Pero no es una declaración todavía. Si se fija, el salmista no nos está llamando caballos. Entonces no le diga caballo a su hermano, ¿verdad? No le diga mulo a su hermano que está a la par. Lo que miramos aquí es una advertencia. Se nos instruye a nosotros a no actuar como caballos, a no ser como mulos, como animales que no tienen entendimiento. Los bueyes son necios, los caballos, los mulos son ignorantes, son poco inteligentes. Son animales, hermanos, que si usted no los amarra, se van y caminan por siempre. Hermanos, no esperemos que Dios nos trate a nosotros como animalitos tontos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Hermanos, que no nos trate como animalitos tontos, como animales rebeldes, que nos tengan que amarrar a la fuerza para estar cerca del Señor. ¿Se fija en imagen? No me interesa, hermano, cuántos años tiene usted. No sé si es mayor que mí o menor, es joven, es adulto. No sé cuántos años tiene en esta iglesia o de ser cristiano.
A mí me daría vergüenza saber que el Señor piensa que yo soy un caballo tonto, un caballo necio, que si no me amarra ahí duro, ¿verdad?, el cuello, no estoy cerca de Él. Esa es la advertencia que encontramos en este verso. Hermanos, tengamos entendimiento, seamos sabios, seamos inteligentes. No seamos como aquellos que leímos en Romanos. ¿Se acuerda lo que acabamos de leer en Romanos hace un rato? Que aunque supuestamente entendían, aunque tenían el conocimiento del Señor, ellos no actuaban de esa manera, no mostraban ese conocimiento. Y Dios se cansó de ellos y fueron entregados a perdición. Acercándonos ya al final del Salmo, vamos al verso 10, vemos otro recordatorio de las bendiciones de aquel que está cerca del Señor. Verso 10: muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. De nuevo, esa idea, en esta vida van a haber dificultades y el impío dice que va a sufrir, que va a llorar, pero el que confía en el Señor va a estar rodeado de misericordia. Hermanos, ¿les prometo yo una vida perfecta? Claro que no, pero sí les prometo algo, con la autoridad de la palabra, que si usted confía verdaderamente en el Señor va a estar alrededor de usted. El Señor le va a abrazar, su misericordia va a estar con usted. En esta vida, hermanos, vamos a tener problemas sí o sí. Un día sí y el otro día también. Pero depende de nosotros, ojo con esto, cuando lleguen los problemas de la vida, depende de nosotros si los enfrentamos solos y con la sabiduría de un caballo, o si nosotros usamos la sabiduría del Señor en nuestra vida. Depende de nosotros si nosotros queremos confesar nuestros pecados constantemente, de manera que nuestra relación con Dios sea cercana, que esté restaurada, que sea buena y que de esa forma Él nos acompañe en nuestras dificultades. Entonces, hermanos, ¿qué queremos ser? ¿Caballos rebeldes o siervos amantes de Dios? Y es así como llegamos al final del Salmo. Y si se fija, terminamos con una invitación a adorar a Dios por sus bendiciones. Verso 11: alégrense en el Señor y regocíjense justos, den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Ahora, prestemos atención a algo importante aquí. ¿Quiénes son los que se van a poder alegrar y regocijar según el versículo? ¿Se fijó ahí? Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Esa es la respuesta. ¿Quiénes son los justos? Según hemos estado viendo en el contexto del Salmo de hoy, el justo es todo aquel que busca estar delante del Señor confesando sus pecados constantemente. Tan pronto como los comete, busca arrepentirse, busca cambiar, busca alejarse de esos pecados para agradar a Dios todos los días. Ese es el justo. Si usted no actúa así, hermano, no tiene derecho a alegrarse. Usted no se va a poder alegrar, usted no va a poder regocijarse si usted no es justo, si no es justa, si usted no está confesando sus pecados. Alegrémonos en el Señor si esa descripción es suya, si eso lo define a usted. Pero si no es así, aún hay cosas que hacer. Y por si quedara alguna duda, miremos la segunda parte del verso 11. Den voces de júbilo todos ustedes. ¿Quiénes? Los rectos de corazón. Si usted no es recto de corazón, no va a poder dar voces de júbilo. Usted va a estar alejado del Señor. Usted va a estar en perdición. Usted va a estar en ruina. Usted va a estar deprimido de repente. Entonces, los que pueden celebrar entre nosotros son aquellos que son rectos de corazón. Y es aquí, hermanos, donde empezamos, como dicen, a aterrizar este avión. Si nosotros buscamos ser rectos de corazón, tenemos que mantenernos lo más lejos posible del pecado como nosotros podamos. Esa es la idea sencilla. Y cuando el pecado esté en nosotros, porque sí, vamos a pecar, lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Confesarlo al Señor,
arrepentirnos al Señor y no volver a hacerlo. Ahora, yo sé que eso es más fácil de decir que de hacer. Lo sé. Yo mismo lucho con esas cosas. Hermanos, yo lucho con esas cosas. Ya entendió el chiste, ¿verdad? En nuestra casa tenemos unas ventanas corredizas grandes que dejan entrar bastante luz y aire. Y a Daniela y a mí nos gusta tenerlas abiertas, ¿verdad? Y las cortinas destapadas para que entre luz, para que entre aire. Y como tiene tela metálica, entonces las moscas no se meten los bichos. Pero hubo un tiempo en el que notamos que entraban bastantes moscas a la casa, sobre todo a la hora del almuerzo, cuando íbamos a comer. Y simplemente no lo entendíamos, porque nadie había abierto una puerta y nosotros decíamos, ¿de dónde se meten estas moscas? Fue cuando nosotros recordamos que en el baño tenemos una ventana un poco más pequeña, también que se corrediza, pero no le pusieron tela metálica. Entonces, claro, a la hora de la comida, las moscas buscaban por dónde entrar y si la puerta del baño estaba abierta, la mosca entraba al baño, pasaba al cuarto y luego iba a dar a la sala y a la cocina y nos empezaba a volar en la cabeza. Una situación bien fea. Así que nosotros teníamos que estar pendientes de cerrar la puerta del baño cuando íbamos a comer. Y póngase a pensar en eso, ¿verdad? A la hora de cocinar, cerrar la puerta del baño y ya la cerrábamos, ¿verdad? Porque si no se metían las moscas. Pero luego pasó un tiempo y nosotros comenzamos a notar que las moscas no entraban a la hora de la comida, aunque la puerta del baño estuviera abierta. Poco raro, ¿verdad? No importaba si Daniel hacía un pescado, ¿verdad? Y lo estaba friendo ahí como por una hora, 0 moscas aunque la puerta del baño estuviera abierta. Y fue cuando nosotros descubrimos que afuera de la ventana, es decir, no por dentro, sino por afuera de la ventana del baño, una araña había construido una telaraña justamente en la parte que estaba abierta. En la foto, no sé si la va a poder ver aquí, sé que los amigos que están en Facebook van a poder ver un poco mejor la telaraña que estaba afuera de la ventana. Nosotros ya habíamos visto esa telaraña y por poquito un día la quitamos. Pero cuando nosotros notamos que eso era lo que evitaba que entraran las moscas, dijimos, perfecto, ¿verdad? Solución encontrada. Y como no está dentro de la casa, sino que está afuera, mantiene las moscas y mantiene los bichos afuera. Hermanos, podemos almorzar con la puerta del baño abierta. No hay ningún problema, porque la telaraña está cubriendo este hueco. Hermanos, así mismo nosotros tenemos que revisar cada puerta, cada ventana en nuestra vida, en nuestros corazones, para evitar que el pecado entre y que domine nuestros corazones. Y una vez que nosotros hemos identificado esa puerta, esa ventana, esa ventanita por donde el pecado está entrando, ¿qué creen ustedes que es lo más sensato, lo más inteligente? Es cerrar esa ventana, es cerrar esa puerta, es no dar cabida al pecado en nuestra vida. Para mí el pecado puede ser uno, para usted puede ser otro. Hermano, yo no sé cuál es su pecado, yo no sé qué es lo que lo tienta a usted. ¿Y sabe qué? No necesito saberlo, porque la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos confesar y evitar todo pecado, sin importar cuál es. Así que quiero que usted identifique cuál es esa ventana en su vida que está abierta. Quiero que identifique si usted alguna vez intencionalmente ha abierto esa ventana para que el pecado entre a su vida, porque eso sucede también. Hermanos, nosotros somos cosas serias, hermanos. Cuando queremos pecar, pecamos. Buscamos la oportunidad de pecar. Yo quiero animarle a usted, hermanos, hermana, a que usted entienda la gravedad, la suciedad del pecado en su vida. Volviendo a la ilustración original, usted no dejaría que un cáncer crezca en su cuerpo. En la historia de la humanidad, cada persona que ha sido diagnosticada con cáncer, yo sé que la primera pregunta que han hecho al doctor es, ¿puedo quitármelo? ¿Puedo curarme de esto? ¿Puedo sacarlo de mi vida? Tal vez se han entristecido y han querido buscar una forma de removerlo o de extirparlo de su cuerpo.
Hermanos, con el pecado debe ser igual. Cuando usted detecta pecado en su vida, que su primer pensamiento sea: tengo que deshacerme de esto, tengo que confesarlo al Señor. ¿Y sabe qué? Dios nos ha provisto un medio para hacerlo. ¿Sabe cuál es el medio? Jesucristo, su Hijo. Él murió por nuestros pecados justamente para que nosotros lo busquemos a Él en caso de necesidad, en caso de confesar nuestros pecados. Entonces, si ese cáncer, si esa mosca entra a su vida, deshágase de él, deshágase de ella. Lo que debemos hacer es arrepentirnos de corazón, confesar nuestros pecados a Él para que nuestra relación con Dios se restaure. Él es el juez justo, hermanos. Cantábamos antes del mensaje. Él es el juez justo que perdona nuestros pecados. En una corte humana nosotros tenemos al juez, al acusado, a los abogados. Y la idea de un juicio es encontrar a esa persona si cometió el delito o no. En las cortes humanas, ¿verdad? Si el acusado viene y confiesa el pecado y dice: sí, yo lo hice, yo cometí el crimen, yo maté a la persona o qué sé yo, el juez lo que hace automáticamente es sentenciarlo y lo mete en preso. Pero con nuestro Dios todopoderoso, con nuestro Dios amoroso, no es así. Porque cuando nosotros confesamos nuestro pecado a Él, al juez justo, cuando nosotros nos arrepentimos y le decimos: Señor, límpianos con la sangre de tu Hijo, confieso mi pecado, confieso mi maldad, ¿sabe usted? Él no nos condena, Él nos perdona. No lo busque, pero dice 1 Juan 1, 8 y 9, si lo quiere escribir, escríbalo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vamos a partir de ese punto. Todos aquí hemos pecado. Pero, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel y justo. ¿Por qué es justo Dios en perdonar la maldad que nosotros tenemos hacia Él? Porque su Hijo Jesucristo cubrió ese lugar. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. ¿Se fija lo hermoso de esto? El Dios Santo, el Dios Todopoderoso, el Dios que no puede estar ante el pecado, proveyó un medio a su propio Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Y cuántas veces desperdiciamos ese recurso? ¿Cuántas veces queremos esconder el pecado? No queremos confesar el pecado y ese pecado va creciendo y creciendo y creciendo. ¿Cuántas veces llega un punto en el que el pecado ya no nos estorba? Sabemos lo que hemos hecho y lo seguimos haciendo cuando Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, por ese pecado. Hablábamos sobre la corte humana y ahí se usan evidencias para ver si la persona es culpable o no. Y hay fotos o hay videos o qué sé yo. Pero hermanos, con nosotros no ocupamos evidencia, somos culpables. Por lo tanto, debemos confesar nuestros pecados y alcanzar perdón, alcanzar misericordia. Y es así como nosotros recibimos esa esperanza de vida eterna, es así como ese cáncer se detiene, es así como ese cáncer es expulsado. Pero hermanos, la clave está en no esperar. ¿Cuánto tiempo quiere estar usted con un pecado podrido en su interior? ¿Un día? ¿2 días? ¿Cuántos días puede usted aguantar el pecado en su vida? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo es suficiente para que nos sintamos incómodos por fallarle al Señor día tras día? Dígame usted, ¿cuántos días nosotros podemos soportar el pecado delante de Dios y venir aquí a la iglesia o estar en el ICREC o hablar con nuestros hermanos, con nuestra familia, como si nada sucede? Hermanos, ¿cuántos días puede usted cargar la pudrición del pecado en su vida? Que la respuesta sea ni un segundo y que confesemos al Señor. Y quiero darle también otro consejo antes de terminar. No solo confiese su pecado a Dios, sino que si usted ha herido, si usted ha lastimado,
si usted ha pecado contra alguien, contra una persona, contra algún familiar o qué sé yo, busque confesar ese pecado también. Restaure esa relación con esa persona. Pídale perdón a esa persona. Úseme a mí como excusa si quiere. Dígale a esa persona: hoy aprendí algo y quiero pedirte perdón. No sé, de repente si usted tiene alguna dificultad con algún familiar, con algún amigo, pero ese pecado no solamente es contra la persona, sino que también es contra el Señor. Entonces, a fin de cuentas, pecamos contra el Señor también de esa forma. No deje, hermano, que pase más tiempo. Yo sé que si David hubiera podido arrepentirse, bueno, sí se arrepintió, pero si hubiera podido restaurar su relación con Urías tras tomarle a su esposa, mandarlo lejos para que fuera muerto, yo sé que David lo hubiera hecho. Pero en ese caso era demasiado tarde, Urías estaba muerto. No esperemos nosotros, hermanos, que sea demasiado tarde. Por eso quiero invitarles a que oremos y presentemos nuestro ser tal y como somos, hermanos, delante del Señor. El Señor sabe quiénes somos. Ahorita vamos a orar, pero quiero que piense en los pecados que usted no ha confesado al Señor. Él los conoce, Él sabe cuáles son, pero quiero que usted se los confiese a Él. Quiero que usted entregue esto al Señor, porque dice su palabra que aquel que confiesa sus pecados sinceramente recibe gracia, recibe perdón. Oremos. Amado Padre Celestial, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, porque a pesar de que te hemos fallado, a pesar de que pecamos, Señor, constantemente, tú no nos mataste, no nos metiste fuego, que es lo que merecíamos, sino que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor, por esa gracia. Gracias por esa misericordia, por ese perdón. Te rogamos, Padre Celestial, que puedas ver en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más oculto, Señor, donde tal vez nadie más tiene alcance, pero solamente tú, y que mires nuestro pecado, Señor, y nos perdones, porque te hemos fallado. Señor, permite que nosotros podamos tener asco del pecado en nuestra vida, que no carguemos, Señor, con el pecado, que no esperemos una semana o más, Señor, para pedirte perdón, sino que lo hagamos inmediatamente para que nuestra relación sea restaurada entre ti y nosotros. Señor, ayúdanos a entender que no importa si nosotros confesamos algunos pecados y otros los dejamos por alto, aún ahí, Señor, somos culpables de iniquidad. Que nuestro corazón, Señor, como finalizaba el Salmo 32 en el verso 11, te pueda dar voces de júbilo. Señor, que nuestro corazón realmente te pueda adorar, Señor, con toda sinceridad, con toda honestidad, pero porque nuestro pecado ha sido sacado de nuestro corazón. Padre Santo, ayúdanos también, una vez que hemos confesado, a no volver atrás. Ayúdanos, Padre Celestial, a cerrar toda puerta, a cerrar toda ventana en nuestro corazón que deje que el pecado haga nido. Porque nosotros sabemos, Señor, nosotros sabemos el pecado que nos tienta. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones necesarias para sacar ese pecado de nuestra vida de una vez y para siempre. Ayúdanos, Padre Celestial, en este proceso de santificación que inició cuando recibimos a tu Hijo y que va a finalizar, Señor, cuando vayamos en gloria al cielo. Ayúdanos mientras tanto, Señor, a continuar confesando nuestros pecados y corrigiendo nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga.